periodista. Siempre estuviste, claro. Bueno, hubo una época en que quise ser política, pero eso me duró muy poquito. Bueno, la época de mía eran que los políticos eran muy buenos oradores y eran realmente como gente de teatro, porque eran así como... Y mi abuelo estaba cercano a la política, pero no, después siempre quise ser periodista deportivo. Es que no me gustan los deportes, pero me llamaba la atención de que no hubiera mujeres en los deportes. Entonces yo, como quiero ser siempre la diferente, pues quería ser cronista deportiva. Pero no sé nada de deporte, me hubiera sido bien difícil. Empecé a enamorar del periódico. Me acuerdo que le escribía a Wilda Rodríguez. Wilda Rodríguez cubría Fortaleza. De hecho estaba destacada en Fortaleza como antes, que tenían a los periodistas en la sala, que no creo que eso pase ahora. Y yo le escribía cartas como si ella fuera mi Ricky Martin. Me acuerdo, bonito, una vez le llevo unos chocolates. Yo vivía en Guaynabo y le llevo unos chocolates, crucé en la lancha y le llevo unos chocolates y se los dejé, unos chocolates de esos de farmacia. Se los dejé con el guardia de seguridad, porque yo vivía enamorada de cómo ella escribía. De momento me surgió esta cosa de ser bibliotecaria, me gustaba mucho el trabajo, la investigación. Entonces voy a entrar por humanidades, pero siempre teniendo el periodismo en el parking. Nunca se fue. Cuando termino mi maestría, en ese entonces no tenías que hacer tesis ni mucho menos, lo que tenía que hacer era un trabajo especial. Y yo le pregunté a la profesora si yo lo podía hacer de cómo se archivaba en los noticiarios del país. O sea, cómo archivaba Guapa, cómo archivaba Telemundo. Y ahí todo se rompió y empezó. Es como que se rompió lo de bibliotecaria y empezó lo de televisión. Fui a hacer el trabajo en Guapa. De hecho, me dejaron trabajando haciendo el archivo. Ahí me voy con Silvia Gómez a Telemundo. Ahí estoy 6 años. Y de momento empieza la tierra a temblar. Venden el canal 11. Se van la gente de Telemundo. O sea, fue unos cambios bien fuertes porque tú jamás pensabas que los grandes ejecutivos de Telemundo se iban a mudar. Venden Telemundo. Y yo me voy para Tele 11 a dirigir el noticiario. He sido una persona bendecida, totalmente bendecida. O sea, hay poca gente que ha tenido la experiencia extraordinaria que yo tuve. A mí me llevaron a este edificio que no estaba ni construido, o sea, no estaba restaurado porque el Canal 11 existía. Y empezamos a hacer desde facilidades, a contratar a todo el mundo. Entonces se convirtió en un departamento de noticias de gente bien talentosa y de amigos. Y fuimos, somos y seremos una familia. O sea, porque desde que salían de la universidad llegaban allí, o sea, era una experiencia extraordinaria desde entrenar gente, que es el sueño, ¿verdad?, de todo director de noticias, de empezar las cosas, no como estamos a veces acostumbrados en Puerto Rico a hacer las cosas como a la carrera. No, ahí todo fue planificado, analizado, miles de pruebas, no, de verdad. Pues las primeras cosas que yo leía eran las novelas de Corín Tellado y un autor de novelas de vaqueros que se llamaba Santander, porque eso es lo que se leía en mi casa. Mi papá leía novelas de vaqueros y mi mamá leía novelas de Corín Tellado. Y yo me cogía aquellas cosas y yo me las devoraba en 2 segundos porque eso era bien chiquito. Solamente que mi abuelo le había dado que yo iba a ser una buena lectora y una mujer inteligente si yo leía los periódicos todos los días. Entonces es bien significativo porque yo tengo recuerdos desde cosas de 5 y 6 años que yo empecé a leer, y cuando tú eres directora de noticias, eso te ayuda mucho. Porque, mira, yo me acuerdo de esta portada, me acuerdo de aquello, vamos a buscar si pasó eso antes. Entonces yo siempre tengo como ese archivo histórico en la cabeza porque me obligaban a leer el periódico para que yo aprendiera a leer. Ese era el libro que yo tenía, el periódico El Imparcial. Lo más trabajo que me dio fue tratar de defender una prensa libre, una prensa honesta. Nos dio trabajo la lucha que tuvimos con la cobertura de Filiberto Ojeda. Pues nosotros éramos un grupo bien vertical, y todos los que trabajaban conmigo no teníamos miedo a nada, porque de verdad el equipo, fuimos un equipo, bueno, todavía, o sea, gracias a las redes yo me mantengo conectada con mis pollitos y ellos conmigo, ha sido extraordinario. Ellos me retaron todo el tiempo,
Yolanda, Daisy, Jennifer, todos estuvieron ahí, inclusive los fotoperiodistas. Todavía yo me acuerdo de las peleas que yo tenía con Denis Rivera. O sea, todo el tiempo ahí era un reto porque ninguno nos conformábamos con lo mínimo. Nosotros queríamos ser los mejores, éramos los más premiados. Creo que le hace falta más investigación a la televisión, mucha más investigación. Nosotros llegamos a tener un programa que lo más cerca que hay aquí es lo que está haciendo Jay ahora mismo, Jay Fonseca. Se llamaba Las Noticias Extra. Nosotros teníamos cámaras ocultas, cogíamos temas que nadie tocaba, lo trabajábamos por semanas. De hecho, lo sacamos del aire porque era muy costoso, por eso. Pero es que hace falta algo. Yo creo que en eso Jay está dando una buena lección de que sí se pueden hacer cosas de investigación, aunque sea una vez a la semana. Y vine aquí a la fundación, la bendición que Dios me ha dado, y maravilla. Yo me acuerdo que becada del Grupo Ferrer Rangel, yo fui a Northwestern University, a Kellogg's Institute, a tomar un curso de administración. Una experiencia que tiene muy poca gente y yo se los debo a ellos. Entonces yo siempre te preguntaban que al final de toda esta trayectoria, de esta fuerte guerra que hay, ¿verdad?, para mantenerte como director de noticias, ¿qué tú querías ser? Y siempre yo decía que yo quería ser directora de una fundación. El reto ha sido extraordinario, y me encanta, me gusta mucho. Yo creo que se unen muchas de las habilidades que yo tenía, que hay más de 2 millones de documentos. Desde que llegué ando en un proyecto bien fuerte para que todo eso se digitalice y sea público. Así que se han ido uniendo como las carreras, las experiencias. El mayor reto aquí es aprender a desarrollar en la gente la necesidad de apoyar las cosas que son importantes para el país. O sea, entonces, lo más difícil es que a veces la gente no entiende, es la fundación de Luis Muñoz Marín. Este hombre extraordinario que hizo cosas maravillosas por el país, además logró preservar la historia, que yo creo que, o sea, es lo más importante de esta fundación. ¿Qué me falta por hacer? No me falta por hacer nada. Yo creo que he tenido una vida plena a nivel familiar, a nivel profesional. He sido privilegiada. ¿Quién puede haber tenido tantos trabajos, verdad? Y me hubiera gustado ser cantante, pero desentonó hasta hablando. Así que no tengo remedio.